Buenas tardes. Hoy es miércoles 24 de noviembre y estamos aquí de nuevo con todos ustedes en nuestro programa número 6 de la segunda temporada. Ya estamos a finales o casi finales de invierno, pero parece que las temperaturas han bajado y esperemos que la incidencia no suba y podamos ir preparando esa etapa de la Navidad o de fin de año que tal y como todos deseamos. Bueno, les damos la bienvenida de este cuaderno de maestra. En el pasado programa estuvimos celebrando el Día de las Librerías y nombramos algunas de nuestras favoritas. Hoy añadimos 3 librerías más que nos han recomendado con cariño amigos y colaboradores. Javier recomienda la librería Muga de Vallecas, Madrid. Su lema es buscamos libros, encontramos personas. Igor, María José, Boizardi, Rita, Ana y Marina llevan 20 años juntando personas y libros, escuchando y asesorando a sus lectores. Mercedes nos recomienda la librería El Imperio de Libros en Valencia. Se trata de una librería espacio cultural donde se acerca la cultura y el arte tanto a jóvenes como a mayores. Una pequeña parte del proyecto se financió en su día con una campaña de crowdfunding y consiguió un espacio para eventos, presentaciones, talleres, ponencias y hasta conciertos que de seguro pues, que eran necesarios en Valencia y en cualquier otra ciudad. Desde Valencia viajamos a Soria para encontrarnos con María Ángeles, que nos presenta la librería Las Heras. La librería Las Heras es muy apreciada en la ciudad por su profesionalidad y trato humano. Tiene más de 150 años de tradición y novedad literaria y es visitada por los sorianos hoy en día, tal como lo hicieron en su época Antonio Machado, Gerardo Diego y otros ilustres sorianos. Bueno, hemos acabado con las librerías. Si alguno de ustedes quiere presentarnos alguna de las suyas de favoritas, estaremos encantados de hacerlo. Y vamos a pasar un poquito a estos últimos 15 días a ver qué ha pasado. El sábado pasado celebramos el Día de los Derechos del Niño. Qué necesario, ¿verdad? Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño se firmó en muchos idiomas, se firmó en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso en 1989, pero entró en vigor al año siguiente, en 1990. Y la depositaria son las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es depositaria, perdón. Tiene 3 partes y 54 artículos que se han resumido y explicado para su mejor comprensión de diferentes maneras para varias edades, para adultos. Existen varias versiones de los derechos del niño y desde aquí destacamos la de Gloria Fuertes, nuestra querida Gloria Fuertes, expuesta en la recopilación de 2017 que editó Jorge de Cascante e ilustró nuestra querida Marta Altés. Desde aquí recomendamos este libro para niños de 7 a 10 años. Vayamos ya por los derechos del niño. Como todos ustedes saben, pues se ha recorrido un gran camino y hace falta, bueno, pues recorrer un trecho también bastante largo para que estos derechos humanos se apliquen efectivamente. Nosotros vamos a destacar 3 puntos. Uno de ellos es que muchos niños se ven privados de crecer en una familia y de tener nacionalidad. El gobierno marroquí sigue bloqueando la repatriación de los menores que llegaron el pasado mayo a Ceuta. Han pasado 7 meses, todavía quedan 425 niños en centros de acogida de la ciudad autónoma de Ceuta, según nos informa el diario El País. A punto de llegar el invierno, alguno de ellos confiesa que duermen en parques y plazas. La imagen que les mostramos es del correo.
Sigamos con otro punto. Durante la pandemia ha aumentado la lacra del trabajo infantil en el mundo. Los niños se siguen utilizando por personas adultas para fines económicos, no para su educación. Reciben una exigencia superior a la que pueden dar, porque lo que se pretende es el rendimiento laboral, y esta exigencia afecta a su desarrollo personal y emocional. Las imágenes que están viendo son de Pixabay y La Vanguardia, respectivamente. Cuando creemos que nuestros hijos están protegidos de estas realidades tan tremendas, pues nos llama a la puerta el bullying en nuestra sociedad y nos demuestra que puede que no estén tan protegidos. El mismo día de los derechos del niño, la asociación NACE enfrentó el duelo por las muertes de niños a causa del bullying. En Barcelona, una silenciosa manifestación encabezada por familiares recordó a estas niñas y niños en una emotiva ceremonia. Esperamos que las autoridades ayuden a acabar de una vez por todas con esta lacra. A continuación, les pasamos nuestros contenidos. Seguimos con el sumario. Tras este informativo, en el cual les hemos hablado del Día de los Derechos del Niño, van a visionar ustedes el testimonio de Patrick Modiano con la voz de Silvia Suárez Bayardi, nuestra colaboradora. A continuación, Ana Teberoski les hablará sobre la lectura dialógica y tras su explicación podrán ustedes visionar otro libro sobre otro vídeo sobre las transformaciones del leer o los soportes de la lectura. Para finalizar, y dedicado a todas estas personas que trabajan por los derechos de todos los niños, les podrán ver ustedes la entrevista que hacemos a Raquel Rojo, que es cofundadora de Diversia. Esto es todo por hoy. Yo me despido de ustedes, siguen con el programa y les pido por favor que, como de costumbre, si les ha gustado el vídeo, nos lo indiquen, que si no reciben nuestros mensajes, pues se suscriban para saber cuándo preparamos otro vídeo, otro programa, que ya saben que es cada 15 días. Y bueno, que nos hagan llegar sus comentarios, que estamos aquí y los recibimos con mucho gusto como siempre. Hasta pronto. A principios de 1952, mi madre nos deja al cuidado de su amiga Suzanne Bouquereau, que vive en una casa en Jouy-en-Josas, en el 38 de la calle del Dr. Curzen. Voy a la escuela Jeanne d'Arc al final de la calle y luego a la escuela municipal. Mi hermano y yo oficiamos de monaguillos en la Misa del Gallo de 1952 en la iglesia del pueblo. Primeras lecturas. El último mohicano, libro del que no entiendo nada, pero que sigo leyendo hasta el final. El libro de la selva, los cuentos de Andersen con ilustraciones de Adrien Ségur, Le Conte du Chat Perché. Entre todo cuanto leí por entonces, Jules Verne, Alexandre Dumas, Joseph Perret, Conan Doyle, Mark Twain, Las Mil y Una Noches, La Condesa de Ségur, Jack London, conservo un particular recuerdo de las minas del rey Salomón y del episodio en el que el joven guía devela su auténtica identidad de hijo del rey. Y dos libros que me hicieron soñar por sus títulos, El prisionero de Senda y Cargamento secreto. Hola, hoy vamos a hablar de la lectura dialógica, la lectura que se hace con posterioridad a la lectura en voz alta y todo el desarrollo de lectura que hace el adulto cuando profesor o padre con los niños. La lectura posterior
que es de comentario, de preguntas, de respuestas, de mostrar, de hablar, conversar sobre lo que se ha leído, es tan importante cuanto la propia lectura en voz alta. Se ha visto que hay muchas diferencias sociales en cuanto, digamos, a lo que los niños saben acerca del lenguaje y del mundo, el conocimiento del mundo, y eso está muy relacionado. Hay un famoso estudio que se hizo en el 95 de Harry Risley en Estados Unidos, que estudiaron un seguimiento. Vale, ya. Ahora, ¿sigo? Sí, Cuando en Estados Unidos se hizo un estudio hecho por Harry Risley, un famoso estudio que siguieron 42 familias en un estudio longitudinal de diversos orígenes socioeconómicos durante 4 años, y se encontraron grandes diferencias en el conocimiento del lenguaje y en el tipo de interacción que había entre los adultos, los padres y los niños. Y esto, ellos hicieron la hipótesis de que era una de las diferencias significativas que afectaba el conocimiento del lenguaje de los niños. Por ejemplo, los niños de familias de bajos ingresos, de bajos niveles culturales, escuchaban alrededor de 616 palabras por hora. Los niños de un grupo medio, de una clase media, escuchaban el doble, 1251 palabras por hora. Los niños de profesionales y de familias, digamos, culturalmente más ricas, usaban 3 veces más, 2153 palabras por hora. Es decir, el tipo de input, de recepción que tenían los niños era diferente. Pasamos a la otra diapositiva. Entonces, entre los niños de una clase social y cultural y otra había una gran brecha en el conocimiento de las palabras. ¿Cómo cerrar esta brecha? Se preguntaron los expertos, los estudiosos, y dijeron, bueno, la respuesta es leer en voz alta con frecuencia, crear un ambiente de lectura y presentarse con el adulto como lector, definir palabras nuevas que los niños no conozcan, discutir y hacer preguntas a los niños sobre las nuevas palabras, leer y releer libros varias veces, hacer que los niños vuelvan a contar las historias que escucharon de los libros, e integrar las palabras nuevas y las definiciones en conversaciones cotidianas en el aula o en la casa, digamos. Vamos a la otra. Este tipo de estrategia se denomina lectura dialógica, y es una lectura mediante la cual el adulto involucra al niño en conversar sobre lo leído, en discutir el libro con el objetivo de transferir el control de la discusión y de la conversación del adulto al niño. En particular, los adultos incitan a los niños en hablar sobre varios aspectos del libro. Por ejemplo, comentar las ilustraciones, leer el título, comentar la trama, comentar la historia, etc. Algunas evidencias sugieren que entre, digamos, una situación y otra, tiene que haber 20 exposiciones de una palabra nueva para que sea necesario el proceso de aprendizaje. 20 veces escuchar una palabra para que el niño aprenda esa palabra. ¿Qué aprenden los niños con esta lectura en voz alta? Aprenden el manejo de los libros y el conocimiento sobre lo impreso. Aprenden las convenciones de la historia. Aprenden el vocabulario. Aprenden el lenguaje, el discurso, el registro que se presenta por escrito. Aprenden la capacidad de conectar la información de las historias con su conocimiento previo y la capacidad de comprender y hablar sobre las historias. Las estrategias de ayuda para ayudar al niño son varias. Algunas, por ejemplo, consisten en darles indicaciones para completar, con las preguntas del tipo, cuando subimos al coche todos nos ponemos nuestras, y dejar en suspenso para que el niño conteste la respuesta adecuada. O recordar indicaciones para que el niño recuerde aspectos del libro. Puede recordar alguna de las cosas que hizo Silvia en uno de los personajes de un cuento, por ejemplo. Hacer preguntas abiertas, con indicaciones abiertas.
por ejemplo, del tipo háblame de esta página, o hacer indicaciones del tipo qué, dónde, cuándo, quién, por qué sobre el libro. Por ejemplo, cómo se llama esto, dónde va, quién es el personaje, etc. Hacer indicaciones con distanciamiento que requieren que el niño relacione el contenido del libro con aspectos de la vida fuera del libro, o bien de la memoria, de lo que ha leído antes o lo que ha vivido antes, o del contexto. ¿Alguna vez has ido al zoológico, como al jardín zoológico, como lo hizo Silvia, por ejemplo? Este es un esquema del proceso de leer y comentar, conversar sobre los libros. Comenzamos con leer. Ese leer en voz, tiene que ser en voz alta por parte del adulto, va junto a visualizar, ya sea que se proyecta en pantalla o que se comparte con un niño o con un grupo de niños el libro. Los niños tienen que escuchar y visualizar y oír la lectura. Después de la lectura, que se leen textos de los libros, poesías, juegos de lenguaje, narración, cómico, información en general, después de la lectura pasa el proceso de comentar la lectura, analizar la lectura, hacer extracciones sobre algún aspecto, por ejemplo, el nombre de los personajes, lugares donde ha ocurrido, lo que pasó, etc. Y posteriormente un proceso de escribir algún tipo de texto sobre lo que se ha leído, ya sea de reescritura o de resumen. Este es un esquema que hemos utilizado frecuentemente en la escuela. Sí. Estas actividades se pueden hacer desde pequeñitos. Si los niños no son capaces de hacer una escritura autónoma, se puede usar el dictado al adulto. Es decir, los niños que son de 4 años o incluso de 5 años pueden, después de haber memorizado el texto, hacer esta lectura en voz alta. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de 2 niños, Rita y Oscar, que hacen un dictado al adulto. En este caso se trata de garantizar el input, de formarse como audiencia, de garantizar la comprensión, de memorizar el texto, aprender a recontar, comenzar la producción, digamos, de manera convencional, llevar una memoria de lo escuchado, etc. En el caso del texto de Rita y Oscar, que son niños de 5 años, o de 4 y medio, 5 años, ellos han recordado 219 palabras del texto, lo cual es mucho, digamos, en el sentido de que los niños son capaces de retener gran parte de la historia. Pasamos. No solo los niños pueden, digamos, aprender a recontar, sino que también pueden aprender vocabulario. En este caso, vocabulario de hiperonimia, porque se trataba de un libro sobre animales, clases de animales. En este caso se ha aumentado el vocabulario, se pudo promover el cambio de tipo sintagmático a paradigmático, es decir, no solamente se recuerdan todo lo que está relacionado desde el punto de vista de la estructura del lenguaje que lo que han oído, sino también los animales, la lista de animales que ellos pueden haber o escuchado a partir del cuento. Se puede también hacer relaciones de tipo semántica, de tipo contrario, de tipo semejantes o de tipo, digamos, de la misma familia, etc. Se puede hacer relaciones semánticas con hiperónimos del tipo todos estos son aves, todos estos son mamíferos, todos estos son reptiles, etc. Y hay puede haber un comienzo de comprensión del lenguaje figurativo de comparaciones. En este caso, los niños de P5 hicieron este tipo de esquema con, digamos, clase de animales y pusieron característica principal y los ejemplos de partes, digamos, del cuerpo de los animales, qué característica tenían estos animales. Se puede hacer mucho tipo de trabajo pedagógico con este tipo de, digamos, de input que se le da a los niños. Pasamos, por ejemplo, con el caso de vocabulario podemos hacer trabajos de hiperonimia. En este caso, los niños de 5 años han clasificado los animales en ocell, mamífero y peixos, es decir,
aves, mamíferos y peces. Y entonces han puesto, digamos, las etiquetas categorizando cada una de las clases que ellos pudieron, en este caso, digamos, recortar o recuperar, clasificar, etc. Vamos a la otra. Ahora. Además del vocabulario, se ha utilizado términos metalingüísticos y de actos de habla, por ejemplo, de gestión de la clase, de verbos mentales o verbos lingüísticos, como vamos a pensar qué animales son los animales que vuelan, vamos a pensar cuáles animales son los animales que están en el agua, etc. Verbos lingüísticos como leer, hablar, explicar, etc. O verbos, digamos, de los tipos mentales como sabes, te recuerdas, conoces, te imaginas, etc. Digamos, entre la cantidad de verbos que han circulado en una clase, podemos decir que los verbos directivos para ordenar el tipo de actividad son la mayoría, dibuja, borra, quita, sal, etc. Los verbos asertivos son medios y los declarativos son la minoría. Pero hay de todo, hay verbos mentales, hay verbos lingüísticos en toda la gestión de la clase. Entre los verbos mentales hemos recopilado 224, que son todos estos: creer, saber, conocer, recordar, o sea, todos los que hacen referencia a algún tipo de actividad mental. Los verbos lingüísticos son todos aquellos que hacen referencia al uso del lenguaje en un contexto determinado, como querer decir, poner por escrito, escribir, leer, hablar, explicar, etc. O sea, que no es solamente el vocabulario lo que circula, digamos, en la sala de clase a raíz de esta actividad, sino también todos los otros verbos, ya sean mentales o lingüísticos. Como ya dijimos, todo este tipo de trabajo se tiene que acompañar por estas estrategias de ayuda. Ayudas para que los niños puedan saber qué es lo que tienen que poner, qué es lo que tienen que pensar, digamos, qué es lo que tienen que recordar, qué es lo que tienen que mirar o escuchar haber leído, cuáles son los tipos de preguntas que se hace, si es sobre dónde, sobre qué, sobre quién, sobre cuándo, sobre por qué, o bien las indicaciones que se hagan para que establezca relaciones del tipo lo que escucharon con lo que habían leído en otro momento, o lo que habían vivido fuera del contexto del libro. Aquí están finalmente las referencias bibliográficas que hemos utilizado, la de Hardy y Risley, que es la del 95, y la de Childer y Tomasello, que es de 2002. Esto es lo que queríamos hablar e insistir sobre la importancia de comentar, conversar, hablar, releer, mirar, discutir, preguntar, responder sobre lo leído. El libro, cuando se cierra, no acaba, sino que tiene que seguir trabajándose. Muchas gracias. Leer en distintos soportes, en soporte de papel o en soporte digital. Leer en soporte de papel es leer en el mundo donde circulan los textos en su propia materialidad y se puede distinguir fácilmente los géneros discursivos, porque una carta no es una revista, ni es un libro, ni es una ficha. Una novela no es un manual de instrucciones, ni es un periódico. Por otra parte, en el soporte de papel, la mano queda libre y es posible leer y escribir, es decir, estudiar, como decía Jorge La Rosa. En cambio, leer en soporte digital es leer en un único soporte, con todas las clases de textos, con todos los géneros. Textos de naturaleza, de géneros, de usos muy diferentes, que aparecen todos juntos en el ordenador, en el teléfono, en el ebook. Por eso, el lector digital tiene que haber sido un lector de papel con anterioridad para poder diferenciar los géneros y los tipos de textos, al menos durante un tiempo.
Bueno, está con nosotras Raquel Rojo, la hemos llamado porque la consideramos nuestra experta en el tema. Y permíteme, hola Raquel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Raquel, buen día, buenas tardes. Bienvenida a Cuaderno de Maestra. Bueno, Raquel es una profesional de la enseñanza de lenguas extranjeras, específicamente del español como lengua extranjera. Se ha dedicado muchos años a ello y la consideramos nuestra experta porque ha trabajado con muchas ONGs, tales como Cáritas o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y ha trabajado enseñando español a personas extranjeras. Y ahora mismo la tenemos que felicitar porque es cofundadora de Unidiversia, que es una plataforma educativa de enseñanza de lenguas, y ella, partiendo de sus sentimientos y de su experiencia, está utilizando en parte esta plataforma para la enseñanza del español a inmigrantes sin recursos. Es un gran currículum el tuyo. Además, has participado en muchos proyectos. Muchas gracias por la presentación y, en primer lugar, daros las gracias a vosotras por esta iniciativa tan maravillosa que hacéis desde el corazón, y que invito a todas las personas que estén viendo esta entrevista que pasen el canal a otras personas, porque es una maravilla todo lo que hacéis. También comentar que... Gracias, Raquel. De nada, mi labor con Cáritas y CEAR se englobaba dentro de mi labor en una fundación que se llama Fundación Benayar. Ahora ya no estoy vinculada a ellos, pero estaba vinculada en ese momento a esta fundación. Y muchísimas gracias otra vez. La Fundación Benayar también hace una gran obra. Bueno, mira, ya que tú tocas, hemos intentado buscar datos para hablar de estos pequeños inmigrantes que están solos en España. Les llaman menas, yo prefiero llamarles niños, adolescentes, y tú les llamas tus peques. ¿Qué datos se manejan a nivel de Europa? Porque aquí estamos hablando de España, claro, España es la puerta, pero tenemos que estar manejando algún dato para poder hablar de ellos. ¿Qué datos se manejan? A ver, en principio, datos oficiales en general hay sobre todo publicados en inglés, y desde el Consejo de Europa hay un documento muy interesante del año, son un poco antiguos algunos, del año 2013-2014, se maneja que llegaron a Europa alrededor de 12.770 menores a Europa. De estos, unos 2.165 llegaron a España, y la diferencia respecto a otros países es la diferencia en cuanto a acogerse a lo que es asilo o no. Los países que sí dan mayoritariamente asilo a estos, es decir, asilo y cobertura legal a estas personas, a estos menores, son Alemania y Suecia, y en el caso de España es uno de los países que menos cobertura en este nivel dan. Y también decir, a nivel de datos, en general el número de chicos es mucho mayor que el de chicas. En este mismo estudio, el número de chicos de estos 12.000 menores son 10.600 y de chicas 2.080. Datos referentes a España. Hay una fundación que ha hecho unos estudios súper interesantes sobre el tema, que es la Fundación Raíces, y en el año 2000, parece ser que en el 2019 llegaron a España entre 8.000 y 9.000 menores, y la mayoría de estos menores que llegan a nuestras costas vienen de lo que es la zona del Magreb, Marruecos, Argelia, y también en tercer lugar sería el África subsahariana. Perdóname un momento, estos 8.000 a 9.000 menores, ¿en qué año has dicho que llegaron? Según la Fundación Raíces, en el año 2019, son datos del año 2019. Claro, porque yo veo que del 2013 al 2014 en toda Europa llegaron 12.000.
Ujú. Y en Esto el va año creciendo, 2 es decir, los datos, se digamos, tiene. el número, digamos, de menores que van llegando va subiendo, 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 y también hay que decir que o sea, el contabilizar estos alumnos, estas personas, digamos que va también mejorando con el tiempo, ¿no? Es decir, Vale. muchas personas que llegaban de manera ilegal y no eran contabilizadas. O sea, que probablemente en los años 2013 y 2014 se habían contabilizado 12.000, pero fueron más. Podría ser, podría ser. En cambio, que hayan llegado 8.000 a 9.000, no a Europa, sino solo a España en el 2019, puede ser que es que ahora se estén contabilizando mejor y Podría también lleguen más, podría ser. ser. O sea, realmente datos del todo fiables no hay, pero me ha chocado algo de lo que tú estabas comentando, porque claro, nosotros aquí en España pues sabemos que hacemos frontera y por lo tanto vamos a recibir por procedencia más de estos pequeños, de estos niños que llegan solos, que países del norte de Europa. Pero me estás diciendo que Francia o Alemania les ofrecen asilo y nosotros no. Es que yo oigo las noticias y da la impresión como que es que aquí hay como mucha manga ancha. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. ¿Qué diferencias fundamentales hay entre la acogida de estos niños en España y en otros países como Francia o Alemania? Espera un momentito, antes de pasar a ese tema, otro tema. De estos que llegan a España, ¿se quedan aquí o España es un momento claro, de Y tránsito? también. A ver, en principio los menores cuando llegan a la península, o sea, es decir, sí que existe un tratado, hay un tratado, os voy a decir el nombre, a ver si lo tengo aquí, un tratado de traslado en la Unión Europea que permite trasladar menores a terceros países, lo cual se da en muy pocas ocasiones, es decir, en muy, muy pocas ocasiones. Cuando hablamos de menores, los menores que llegan a la península se quedan en la península, a no ser que vuelvan a su país, que es bastante también raro, se quedan en la península. Después de los 18 hacia adelante ya no son menores, por lo tanto los estudios no, exacto, o sea, están tutelados, por lo tanto al estar tutelados es el gobierno, digamos, o las comunidades autónomas las que se encargan de tenerlos. Entonces, es extraño que pasen a unos terceros países. Razones por las que podrían pasar a terceros países, porque tuvieran familia en terceros países que los reclamaran, que tuvieran algún tutor legal o tutora legal que los reclamara, pero si este no es el caso, se suelen quedar en la península. Creo que es el reglamento del Consejo de Dublín. Exacto. ¿Vale? Que dice que es el que regula el traslado de menores dentro de los Estados miembros de Europa. Exacto. Pero me imagino que lo regula para todos los menores, no solo para estos. Para todos los menores, sean extranjeros o sean nacionales. Es decir. Exactamente. Es decir, sin un familiar no se pueden trasladar. Que esta es la primera dificultad que Sin un encontramos. tutor o tutora legal, un representante, o si, digamos, en el país en el que están tutelados, tienen o sea, sufren un peligro de muerte por, digamos, por condición sexual, por condición religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero que estos son, digamos, excepciones, o sea, no es la regla común. ¿Y qué diferencia hay, pues, entre la llegada de estos niños a España y otros países de Europa? A ver, no conozco todos los, digamos, los pormenores de todos los países de Europa. Lo que más, digamos, he investigado y estudiado sobre todo es Alemania. En Alemania, por ejemplo, existe, digamos, por ley, incluso en Internet, existen lo que son los booklets, o sea, como digamos, unas guías que los menores pueden consultar en referencia a cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo pueden acceder a recursos. Y digamos que todo lo que es el camino hacia lo que es la legalización, es papeles, etcétera, etcétera, es mucho más claro. En el caso de España es un poquito diferente.
En el caso de España, a nivel general, es decir, no se puede, a nivel general, es decir, luego hay casos particulares. Generalmente, bueno, pues muchos de estos chavales pueden llegar a la península o también pueden llegar a Ceuta y Melilla, pueden llegar a las Islas Canarias. ¿Se pueden acoger a la ley de asilo a nivel, digamos, derechos? Sí, pueden. Pero para que esto se dé, muchos de ellos no saben la lengua, no conocen sus derechos y si no disponen de abogados que, digamos, les informen de esta situación, pues no se enteran. Luego también, otra cuestión, a veces pues el tema también de la masificación en estos puntos, hablamos sobre todo de Canarias, Ceuta y Melilla, que se puede llegar a dar y la confusión, bueno, todas estas noticias que muchas veces salen sobre los CIES, etcétera, etcétera. Y también muchas veces también hay el caso, ¿no?, de que si una persona pide asilo, por ejemplo, en Ceuta y Melilla o pide asilo en Islas Canarias, hasta que no tenga una resolución, debe estar en ese territorio. Es decir, la resolución de asilo pues puede durar, no sé, 1 año, 2 años, es bastante dilatada en el tiempo. Entonces estos chavales, si piden ese asilo en ese lugar, tienen que residir en ese lugar, por lo tanto se quedan atrapados. Entonces hay muchísimas razones que confluyen en toda esta problemática. Después también está el tema, ¿no?, de si cuando los menores llegan, muchas veces pues no están documentados, se les tienen que hacer las pruebas médicas. También hay, pues, es decir, y hasta qué punto estas pruebas médicas pueden determinar o sí o no, es decir, esto tampoco soy experta, pero claro, esto también tarda un tiempo, están indocumentados hasta que se reconoce de dónde vienen, en la colaboración también con los países de origen y los consulados o las embajadas, ¿no? Es decir... Esto me interesaría Uh-huh. tocarlo, si no te importa, Raquel, Uh-huh. porque Sí. casi todos los niños proceden de Marruecos, o sea, habrá niños que lleguen del Subsáhara o niños que vienen de Argelia, pero casi todos son de Marruecos. ¿Qué razones hay para que casi todos los que lleguen sean de Marruecos? Pues bueno, en primer lugar, Bueno, ¿qué razones crees tú que la hay? proximidad geográfica, es decir, no tienen un menor que venga del África subsahariana, es decir, el camino, digamos, el camino hasta llegar a Marruecos es muy duro, es decir, muere mucha gente en el camino y un menor es alguien muy, muy, muy vulnerable. Sí que llegan menores, por supuesto, pero bueno, en muchos casos llegan acompañados también de familia o son menores que, digamos, han sido concebidos durante el camino o que las mamás ya salían, digamos, embarazadas, ¿no?, de su lugar de origen. Entonces, claro, estos menores que ya viven en Marruecos, pues tienen, digamos, lo que es la llegada a la zona donde van a subirse a la patera o al trayecto irregular, es mucho más sencillo. Entonces, no es tan peligroso a nivel digamos, de vida, o sea, de perder la... De alguna manera, la familia sabe que si sale del Subsáhara, el niño puede morir en el camino y no lo van a mandar. En cambio, Marruecos está más cerca. Más o menos sería esto. O sea, por eso recibimos más niños de Marruecos. Por proximidad, es como también pasa, ¿no?, en Estados Unidos con los menores. Los menores en Estados Unidos que llegan son los que están, digamos, son centroamericanos la mayoría, los menores no acompañados, por proximidad, porque es mucho menos peligroso. Claro, no van a menos camino lo que han de recorrer. Podrían caminar 800 kilómetros, pero no 10.000. Exacto. Esa es la razón. ¿Y qué pasa con los países? ¿Colaboran en esta situación? O, por ejemplo, tú estabas diciendo que para reglamentar y para que estos niños tengan una documentación, pues primero tienen que hacerles una radiografía, calcular su edad. ¿Qué más pasos hay que hacer, que tendrían que tener para reglamentar? Para tener yo, como comentaba, o sea, no soy experta en el tema, pero por lo que conozco, investigado y he experimentado, pues claro, no se puede de alguna manera regularizar a una persona si no dispone de un pasaporte. Es decir, es imposible. Entonces, nos encontramos con, digamos, la problemática. Estos chavales se encuentran con la problemática de
necesitan disponer de abogados, de personas que sepan del tema, que puedan, digamos, reclamar en origen su pasaporte, etcétera, etcétera. Y esto pues conlleva un tiempo y también conlleva digamos, la necesidad, la premura también de oficinas consulares. A veces se da y a veces no se da. Entonces es un poco... Sí, es un problema complejo, no es fácil. Pues antes de pasar a Ana, que te hará las preguntas de qué dificultades o cómo pueden aprender la lengua, etcétera, a mí me gustaría hacer un llamamiento desde aquí, porque estamos considerando propio de un gobierno o de otro la problemática de estos niños. Y a veces lo acusamos a un país o a otro. No, yo entiendo que es un problema que necesita la colaboración de varios países. Y aquí la Unión Europea debería de colaborar con los países que tenemos principalmente este problema, como somos los del sur, porque estamos recibiendo no una serie de niños, sino que de repente no vienen y de repente te pueden venir 400 y hay que buscar un alojamiento para 400 y todo pues nos lo cargamos nosotros. Pero también yo diría que tendrían que colaborar las autoridades. Si estos niños vienen principales de Marruecos, pues tendrían que colaborar las autoridades marroquíes. Y en la televisión se habla mucho de la pesca en Marruecos y de otro tipo de temas, pero quizá deberíamos de hablar con Marruecos de qué se puede hacer para este problema que al final acaba siendo de todos. Bueno, Ana, te dejo porque si no, yo creo que lo más importante aquí es la parte de educación. Tenemos un problema y vamos a ver cómo podíamos tocarlo. Sí. Muchas gracias. Me toca, ¿no? Sí, Ana. Ah, vale, no. Quería recordar que hace unos meses hicimos mención a la Cruzada de los Niños. ¿Te acuerdas, Pili? Sí, yo la estaba recordando también. Ya te la recomiendo, Raquel. Te mandaremos una cruzada ese de niños que pasaron por toda Europa y en su itinerario, digamos, iban recogiendo más niños hasta que llegó a ser una cantidad suficiente en la época medieval y su sueño era ir a Tierra Santa. O sea, armó una cruzada, digamos, no de personas mayores, sino de niños para llegar hasta Tierra Santa. Llegaron hasta el puerto en Italia y allí los metieron en un barco y luego los mataron, ¿no? O sea, esa es la o murieron, o los vendieron. Los vendieron o los... Bueno. En busca de la tierra prometida, sí. Entonces, la cuestión esta de los niños que cruzan el mundo no es nueva, digamos. Es bastante larga en la historia de la humanidad. Entonces, no podemos ahora impresionarnos porque, digamos, hay que recordar de que siempre ha pasado. Una de las cosas que a mí me interesa, si vosotros tenéis datos, es saber sus condiciones de origen, es decir, ¿son analfabetos en su escritura de lengua árabe, por ejemplo? A ver, ¿Son escolarizados, han sido escolarizados las personas, o sea, sobre todo los menores que llegan hoy en día desde Marruecos, independientemente de si es sur o norte, vienen, digamos, escolarizados en su gran mayoría. Cuando encontramos, digamos, personas analfabetas en su lengua de origen, hoy en día desde Marruecos suelen ser mujeres y mayores. Es decir, pero niños no. Niños es muy... En árabe no. En árabe no. O sea, están alfabetizados en árabe. Vale. No conocen nada de español ni de ninguna lengua románica, ¿no? Algunos tienen nociones de francés. Algunos de francés. Algunos tienen nociones de francés. Y si vienen de la zona del norte, es decir, de Tetuán, protectorado español, tienen algunas nociones de español. Pero son palabras, tienen muchísimos problemas de lectoescritura. Y como, es decir, y vivir en una sociedad no es solo hablar, es poder leer un cartel, poder leer un anuncio de trabajo, poder escribir un email y poder hacerte valer.
Entonces, uno de los grandes, digamos, uno de los grandes problemas que ellos tienen y ellas es el tema de la lectoescritura. O sea, porque sí que conocen... Más que problemas, perdona que te lo haga una puntualización, más que problemas tienen desconocimiento, no saben. O sea, es decir, al no saber y vivir en una sociedad que tiene el alfabeto latino como alfabeto, el no saber se convierte en una problemática. Es decir, una dificultad. Una dificultad. Bueno, el hecho de saber leer en otro alfabeto ya abre el camino a la lectura, pero los alfabetos también nacen de barrera, no es lo mismo aprender un alfabeto que aprender otro. Entonces yo creo que estos niños, para darles alguna titulación de lengua o para considerar, porque ahora mismo la Unión Europea tiene el A1, el nivel inicial de lengua. Sí. Es decir, ¿Perdón? ¿Pueden empezar estos niños a aprender en un centro Cervantes el A1? No, en su mayoría no. ¿Por qué no? Sí. Porque, digamos, lo que es el Consejo de Europa, el Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas, que engloba todas las lenguas europeas, sí que tiene estandarizada la enseñanza de lenguas desde un A1 hasta un C2, es decir, de un inicial a un básico, pero se sobreentiende que la persona que va a estudiar está alfabetizada en alfabeto latino. Es decir, que tiene, digamos... O sea, que el nivel A1 ya es alfabetización inicial, ¿no? No, A1 ya es, yo aprendo inglés, pero yo no tengo problema para poder leer inglés, porque yo sé leer y escribir. El problema es que antes, para poder llegar en igualdad de condiciones a ese nivel A1, antes tengo que poder aprender a leer y a escribir en mi alfabeto, pero como extranjero, es decir, tampoco conozco la lengua. Entonces, esos niveles no están estandarizados. Esos niveles no están estandarizados a nivel europeo y las asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera, hacen lo que pueden sin disponer de los medios necesarios que permitirían a estas personas llegar en igualdad de condiciones a ese A1. ¿Y esto qué implica? ¿Y qué es lo que hacéis vosotros antes de A1, digamos? Lo que hacemos previo a A1. Digamos, dos niveles, o sea, dos niveles que tienen sus subniveles. Es decir, el primer nivel es el de alfabetización, enseñanza de lengua oral, pero al mismo tiempo de todo lo que es lectoescritura, y después, que son, digamos, son tres subniveles y es un año, si se empieza desde el principio, y en el que se aprende todo lo que son las destrezas lectoescritoras a mano y también en teclado de ordenador, teclado de móvil, porque hay muchas personas que tienen muchas dificultades y necesitan aprender rápidamente, entonces es mucho más fácil pulsar una tecla y reconocerla que tener que escribirla. Esto es y sobre todo cada vez más que estas problemáticas. Y después está el curso de... bueno, de acuerdo. ¿Y después está el curso de qué? De neolectura y neoescritura. Esos son los neolectores o neoescritores. Que son las personas que acaban de aprender a leer y a escribir. Y entonces el proyecto que estamos haciendo ahora mismo, estamos ahora trabajando con diferentes colectivos para presentarnos a proyectos europeos para poder conseguir financiación que nos permita publicar material inédito que tenemos de, por un lado, estandarización y por otro lado, el material en sí mismo, no solo para los estudiantes, sino para los profesores y profesoras, y que estos materiales puedan traducirse a otras lenguas y que puedan estar, digamos, gratuitamente pues al abasto de cualquier persona que quiera poder utilizarlos. Entonces, este es ahora nuestro caballo de Troya. Cuando dices materiales, ¿a qué te refieres? Pues me refiero a materiales didácticos, es decir, es decir, materiales didácticos, pruebas de nivel, audios, vídeos, formaciones a profesores y profesoras y sobre todo estandarización. ¿Qué te refieres con estandarización? Con estandarización, es decir, es hacer un análisis de los indicadores y de las necesidades y competencias que esta población tiene. Entonces, ¿qué necesita a nivel, es decir,
a nivel, digamos, de interacción oral, ¿qué necesita en una primera fase? ¿Qué necesita en una primera fase en interacción oral, en comprensión auditiva? ¿Qué va a aprender en cuanto a nivel de expresión escrita, de comprensión oral, etcétera, etcétera? Todo eso, tal y como está hecho de un nivel A1 a un nivel C2, que también se haga igualmente en estos dos niveles subestándar. Lo llamamos subestándar porque son Sí, los sí. niveles que están bajo el estándar. Raquel, te quería dar las gracias por la gran labor que haces y por no haberlo explicado. Hay un gran trabajo por delante porque Es evidente, claro. gracias a ti también yo he entendido, bueno, que ya lo hemos trabajado, que lo hemos hablado, pero este contacto contigo, porque en las escuelas cuando recibimos estos niños, claro, los ponemos en una clase y realmente también empezamos con un material que es A1, es decir, que se supone que ese niño, esa niña está leyendo en nuestro alfabeto y aquí ya No, pero más que está leyendo, Pili, lo que yo creo que Sí. tiene un contexto o un nicho Sí. cultural que se dice Claro. de que alguien le ha leído y alguien le ha enseñado, o sea que ya tiene un contexto cultural determinado y estos niños parece que no tienen ese contexto cultural que los otros Claro, niños. entonces necesitan una ayuda, tanto los profesores como los niños, para poder empezar su escolarización, ya sean que estén acompañados de una familia o no. Sí. Bueno, pues déjame preguntarle, si sí. tenemos tiempo, preguntarle a Raquel, ¿estos los grupos que tenéis son grupos homogéneos o heterogéneos? Quiero decir, ¿hay algún grado de homogeneidad en los grupos a nivel de edad, de procedencia, de tipo de, o solo se hacen por niveles? Es decir, ¿te refieres los juntamos en las clases? Por nivel, Sí, por nivel. O sea, por nivel, eso es lo más importante. Y me gustaría decir una cosa, y es la importancia que tiene este aprendizaje a nivel futuro, porque todas estas personas necesitarán nacionalizarse. Y hay una cosa que se llama el examen TELE, la nacionalidad española. Es decir, si no se sacan un nivel A2, no podrán nacionalizarse. Y no soñemos con otras soluciones, lo que tenemos y tenemos que trabajar con ello. Muchas Pues, gracias. muchas gracias.